¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, somos menos que lo normal, ¿sí? A veces para un clima más familiar uno se distiende y habla mejor, a veces los nervios juegan una mala pasada, nos olvidamos de ciertas cosas. Y cuando hace un clima un poco más familiar, con menos gente, uno se siente más cómodo para expresarse. Igualmente siempre abrir y enseñar la palabra de Dios conlleva una responsabilidad, y el hecho de que uno pueda tal vez equivocarse acá, decir cosas que no son o cuestiones así, es una responsabilidad que por lo menos yo lo siento, y en la doctrina, cuando uno la desarrolla, trata de ser lo más exacto posible, porque sabemos que tal vez un error que uno pueda tener desde aquí, o tal vez una mala palabra o algo que no se entienda demasiado bien, puede generar algún tipo de error luego después en las cuestiones prácticas. Por eso mi oración a Dios siempre es que no sea yo el que hable, sino que sea Él, y que no sea yo el que enseñe, sino que el Espíritu Santo, porque al fin y al cabo nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo, y Él es el que puede también aplicar a nuestros corazones la palabra de Dios. Estamos en la lección número 6, reunión de conmemoración. Para los que tienen el apunte, si lo quieren ir buscando, en el Antiguo Testamento nosotros vemos, sobre todo en Levíticos, que hay un montón de ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel respecto del culto. Ahora, todas estas enseñanzas nosotros vemos que apuntan hacia una persona, que es Cristo. Si nosotros buscamos en los rituales que tenían los judíos, lo que nosotros más tenemos siempre es cuando se mata el becerro por el tema del perdón de los pecados, pero además de eso, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos las ofrendas que se daban, y la vida de Cristo fue una ofrenda agradable a Dios, y cada parte, ¿sí?, de los rituales del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Tal es así, por ejemplo, cuando se habla del día de reposo, nosotros tenemos que Cristo es el reposo de nuestras almas. Entonces Cristo hasta en eso cumplió la parte de los cultos del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, ya para la Iglesia, ya no hay tantos cultos, tantos, por así decirlo, rituales o ordenanzas respecto del culto, sino que básicamente se resumen en dos. ¿Sí? Por un lado, el bautismo. ¿Sí? El bautismo es un acto individual. Cada persona decide bautizarse, ¿sí?, luego que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, cada persona decide bautizarse. Es un mandamiento, ¿sí? Nosotros vemos, así por Mateo capítulo 28, ¿sí?, que Jesús le ordena a sus discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un acto individual, cada persona lo decide, y es un acto que sirve para una identificación de testimonio. Es por única vez. Vale decir, una persona que ya se identificó con Cristo, que se convirtió de verdad, que ya se identificó con Cristo, no hace falta que luego, si viaja, cambia de congregación, se bautice nuevamente. ¿Sí? Si el bautismo estuvo bien realizado, la persona era convertida de verdad, no hace falta un nuevo bautismo. ¿Por qué? Porque la identificación con Cristo ya estaba dada. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la Cena del Señor, ahí ya no. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor se realiza sistemáticamente, no es una sola vez, no es que nosotros tomamos la cena una sola vez y ya está, sino que es algo que el Señor instituyó para que lo hagamos sistemáticamente, ¿sí? Y vamos a ver esta noche cómo se hacía en la iglesia primitiva, cómo lo estamos haciendo hoy, y vamos a ver varios detalles respecto a este tema. Hay dos pasajes fundamentales o principales sobre los cuales he estado el apunte. Uno es Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30, y el otro es 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 26. Si lo quieren buscar. Aquí está cuando Jesús instituye, vale decir, la única reunión instituida por Dios, ¿sí?, si vamos a la Escritura, la única reunión instituida por Dios era la reunión de la cena. ¿Sí? Por eso es tan importante. Uno muchas veces, yo recuerdo que lo dijo Oscar Bertolozzi, ¿sí?, es el termómetro de nuestra fe por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, el deseo que tenemos de venir a la cena es lo que muchas veces nos marca a nosotros nuestra relación con Dios, nuestro estado espiritual. Cuando uno está bien espiritualmente con Dios, va a sentir mucho más deseos de participar en la Cena del Señor que cuando uno no está en una correcta relación con Dios. ¿Sí? No sé si me explico. Es una especie de termómetro espiritual para nosotros, por lo menos para mi vida también, el hecho de estar en la Cena del Señor. Vamos a leer primero Mateo capítulo 26, dice, versículo 26, mientras comían,
Tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Y 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Antes de entrar en lo que es directamente el apunte, yo quería hacer algunas aclaraciones respecto a los pasajes que vi que en el apunte no estaban. En primer lugar, lo que acá Jesús, tanto el pan y la copa o el vino, lo vamos a ver también, son símbolos. El apunte no lo dice. Se sobreentiende que son símbolos, sí, pero puede haber entre nosotros personas que vengan de la tradición católico-romana, ¿sí? Y el romanismo, el catolicismo, tiene un ritual que se llama el ritual de la transubstanciación. Cuando el sacerdote celebra la misa, la palabra misa, tal vez acá alguno sepa, significa sacrificio. En realidad, cuando el sacerdote realiza la misa, realiza el sacrificio. ¿Qué quiere decir? En principio decían, se vuelve a sacrificar a Cristo. En realidad, como eso tenía un problema teológico con Hebreos, dijeron, no, es una continuación del sacrificio que hizo Cristo. El sacrificio que hizo Cristo se continúa a través del sacerdote en la misa. Entonces, cuando el sacerdote ora por el vino y ora por la hostia o por el pan, ¿sí? Lo que ellos entienden es que Cristo mismo, ¿sí? Cuando ellos, por ejemplo, comen la hostia, comen el pan, que están comiendo el cuerpo de Cristo literalmente, no simbólicamente. ¿Se entiende? A eso se conoce como el fenómeno de la transubstanciación, que es el cual cree el católico romano cuando lo hace eso. Lo mismo sucede con la copa o con el vino. ¿Sí? Cuando él toma el vino, él piensa que literalmente está tomando vino. ¿Sí? Podemos hablar mucho y poner muchas objeciones a esto. De hecho, si uno, luego de que el sacerdote o que el cura bendice el pan, uno lo llevaría a analizar, ¿qué va a hacer? Pan. No cambia. Si uno lleva el vino o si uno se toma la dama Juana, se va a emborrachar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es sangre, porque es vino. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos que se trata de un símbolo. ¿De dónde sale esto? Si ustedes, lo comento porque son datos por ahí que nos sirven muchas veces, si ustedes ven a la hostia es redonda, la ponen en un custodio, se llama, ¿sí? La ponen en un artefacto, por así decirlo, que ustedes lo ven que es como un sol con todas rayitas. De hecho, es un sol, ¿sí? Y están todos los rayos del sol, y lleva la inscripción IHS, que para el romanismo significa Jesús, Hijo Salvador, ¿sí? Pero eso mismo proviene del culto egipcio, que es para Isis, Horus y Seb, que eran las deidades. Este es un culto que se realizaba en Egipto a esos tres dioses, ¿sí? Y el custodio justamente es el sol y es el culto al dios sol. Esto acá lo hemos hablado por arriba, no tanto en detalle, cuando en alguna oportunidad hablé de Apocalipsis capítulo 17 y 18, cuando hablamos de Babilonia. Bien, el culto católico romano proviene de ahí y justamente del culto egipcio proviene, y en el culto egipcio también se creía en la transubstanciación, ¿sí? Por eso, cuando hablamos acá, lo dejamos en claro, se trata de símbolos. No es que cuando nosotros comemos el pan, comemos a Cristo, y cuando tomamos el vino, tomamos a Cristo. En realidad nosotros tomamos símbolos. Ahora, respecto del pan, no hay dudas, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo. Ahora, respecto de la copa, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay dos posturas. Yo tengo mi inclinación, y lo voy a decir. Una postura es que el símbolo es la copa, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando dice cada vez que bebáis de esta copa, y no hace referencia al contenido de la copa, ¿sí? Habla de la copa, por lo tanto, una de las posturas es que el símbolo es la copa, no el vino,
La copa tenía vino, ¿sí? La copa en el culto tenía vino. Cuando se habla dice, bueno, el símbolo es la copa, no es el vino, ¿sí? En realidad, esta es una postura. La otra postura es que el símbolo es el vino. Lo que yo entiendo es que se trata de una metonimia, ¿sí? Cuando habla de la copa, en realidad se refiere al contenido de la copa, ¿sí? Ahí Ricky está tomando mate, ¿sí? Yo le pregunto, Ricky, ¿está caliente el mate? Sí. No, si el mate estaría caliente, vos no lo podrías agarrar, ¿sí? ¿Qué es lo que está caliente? El agua del mate. Es una metonimia, ¿sí? En la Biblia hay muchas metonimias, por ejemplo, cuando dice que fue Adán, primer hombre viviente, ¿sí? Fue Adán, alma viviente. Y en realidad el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero por qué entendemos que cuando dice que fue hecho Adán, alma viviente, se refiere a la persona de Adán? Justamente porque se trata de una metonimia, ¿sí? Acá mi interpretación es que el símbolo es el contenido, es el vino, ¿sí? De hecho Jesús dice, no beberé más del fruto de la vid, y hace referencia al contenido de la copa y no a la copa, ¿sí? Por metonimia refiere a la copa, pero lo que se está refiriendo en realidad es al contenido de la copa. ¿Se entiende? Las dos interpretaciones. Por un lado, algunos piensan que el simbolismo es la copa, por otro lado es el vino, ¿sí? Lo que entiendo particularmente es que es el contenido, el vino, es el simbolismo, y eso sale por metonimia, no por literalismo de la palabra de Dios. Eso lo quería aclarar. Esto no está en el apunte, pero me pareció sobre todo importante el tema de los símbolos, ¿sí? Lo importante es que se tratan de símbolos. Es lo mismo que cuando Jesús, por ejemplo, decía de los yo soy de Cristo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús no es una puerta, ¿sí? Yo soy la roca, Jesús no es una roca, ¿sí? Era literalmente, simbólicamente sí lo era. Bien, acá el pan, el vino, ¿sí? No es el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Cristo hace eso, Él estaba todavía, ¿sí? Y no le empezaron a faltar pedazos a Cristo en ese momento, ¿sí? Porque Él se lo estaba dando para que lo coman los discípulos. Entonces se sobreentiende, o se entiende muy bien, que es un simbolismo. No se trata de literalismo, y el concepto de la transubstanciación ni siquiera es cristiano. Así que, dicho esto, que me parecía bastante importante resaltarlo para lo que tiene que ver en la Cena del Señor, pasamos al apunte. Dice, punto 1, allí, dice, la Cena del Señor es una grata conmemoración. 2 veces, en el pasaje que leímos en Corintios, repite, dice, en memoria de mí, en memoria de mí. La Cena del Señor es una recordación de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de la obra salvadora, nos referimos a la pasión, a la muerte, a la sepultura, a su resurrección, a su ascensión. ¿Con proyección a qué? Con proyección a la eternidad. Por lo tanto, también es una reunión, ¿sí? ¿De qué? Que proyecta la eternidad. Jesús dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en mi reino, ¿sí? Hasta que lo vuelva a beber cuando vuelva, ¿sí? Por lo tanto, inclusive está proyectando al futuro, ¿a qué? A su segunda venida. Segundo, dice, la Cena del Señor es una celebración de un triunfo. ¿Qué triunfo? Cristo muere, pero Cristo resucita, ¿sí? La muerte no lo pudo contener, ¿sí? Nosotros, esto forma, Pablo decía que era prácticamente la base de la fe. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, dice, vana es nuestra fe. Por lo tanto, nosotros creemos que Cristo resucitó, sí, Cristo resucitó, ¿sí? Y también la Cena del Señor es esta proclamación de triunfo. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo contener a Cristo, ¿sí? Luego dice, la Cena del Señor es un acto de participación individual. Si bien vamos a ver que no es que yo, este acto de participación individual no significa que yo en mi casa hago la cena solo, ¿sí? Es un acto congregacional, ¿sí? Pero es cada uno el que decide participar. Y estando en la cena, todos tenemos los mismos privilegios y todos tenemos las mismas obligaciones, ¿sí? Nadie se va a parar en la puerta de la iglesia a tomar asistencia para ver quién viene, por lo menos no conozco, ¿sí? Quién viene y quién no viene a la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad personal, ¿sí? Lo decíamos al principio, yo me acuerdo Oscar Bertolozzi lo dijo en alguna oportunidad, es el termómetro espiritual del creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el creyente que tiene deseos de venir a la cena, ¿sí? No es una regla de 3 simple, pero sí marca cómo está su vida delante de Dios. No es para un análisis del otro, es decir, sí, yo pienso que fulano, mengano, mirá, no viene a la cena, seguramente está mal con Dios. Es un análisis interior. ¿Qué pasa que no tengo deseos de venir a la cena? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi vida? Entonces, porque si yo pierdo ese deseo, es la reunión instituida por Cristo, ¿sí? Pero a su vez es la reunión en la cual hacemos memoria
de ese sacrificio de Cristo. Entonces, en ese sentido es individual. En ese sentido es individual. Lo podemos leer, dice, el pan que partimos, lo partimos todos, y todos igualmente tomamos de él, lo mismo que el vino que es pasado. Es un acto en donde se reúne toda la congregación, pero con la participación individual de todos los creyentes, en la adoración, en la partición del pan. En este acto, particularmente los hijos de Dios, sentados a la mesa del Señor, tenemos todos, y cada uno en particular, los mismos privilegios y las mismas obligaciones. ¿Se entiende? Dice, la cena es un acto de responsabilidad. Dice, en el acto de la cena del Señor hay una condenación posible, que es tomar los símbolos cuando en nuestra vida hay un pecado. Por eso, dice Pablo, pruébese o examínese cada uno a sí mismo, que un pecado no nos recluya en casa, sino que siendo confesados a Dios y perdonados por Él, nos quede así abierta la puerta del santuario para entrar en la presencia de Dios y adorar al que fue muerto pero vive para siempre. ¿Sí? Por supuesto que existe pecado al tomar la cena, sí. Pablo decía justamente, cada uno examínese o pruébese a sí mismo, si está en condiciones de tomar la cena. Luego lo vamos a ver con diferentes pasajes, esto es, por así decirlo, como una introducción, porque después vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús habla, que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, antes de dejar tu ofrenda, anda primero a arreglar lo que tenés con tu hermano y después vení y entrega la ofrenda. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué ofrendamos a Dios en una cena? ¿Sí? Fruto del labio que confiesan su nombre. ¿Sí? Entonces, si yo voy a traer mi alabanza, mi adoración a Dios en una reunión de cena, es necesario, para que esa adoración sea correcta, ¿sí? Estar en paz con mi hermano. ¿Sí? Pablo decía, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos, mayormente con los de la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, confesar los pecados, estar en paz, para tener una correcta participación en la cena o en los símbolos. Y el último punto de este ítem dice, la cena del Señor es un acto de proclamación. Dice que nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando nosotros nos reunimos en la cena del Señor, anunciamos la muerte de Cristo. Seguramente tal vez si Cristo no hubiese instituido, no hubiese pasado como el pueblo de Israel, hubiésemos dejado tal vez de hacerlo, de recordarlo. No sé, pero si Cristo lo instituyó, por algo lo instituyó. ¿Sí? Y es necesario que todos participemos, ¿sí? Que todos participemos de la cena del Señor. Bien, vamos ahora al otro punto, damos vuelta a la página, a la actividad práctica. Dice, a partir de los conceptos ya mencionados, vinculados a la cena del Señor, realizar la siguiente actividad. Mateo 26 al 30, lo leímos. ¿Quién fue el que instituyó la cena del Señor? ¿Quién la instituyó? El mismo Señor. Jesucristo mismo fue el que instituyó la cena del Señor. De los puntos que vimos antes, ahora están desarrollados con pasajes. Por eso no nos detuvimos demasiado en análisis y en textos, porque en la actividad práctica ahí vamos a tener varios textos donde se aclaran la situación. El siguiente punto, vemos Hechos, allí marca Hechos 2:46. Yo le pido que tengan en mano Hechos 20, capítulo 7. Miren, dice, ¿dónde partían el pan? Hechos 2:46, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El problema con este pasaje, ¿sí?, es que no se refiere a la cena del Señor. ¿Sí? El problema con este pasaje es que no se refiere a la cena del Señor. Cuando dice que partían con sencillez de corazón es que comían cualquier comida simple. Vale decir, ¿qué es lo que está diciendo este pasaje? Los primeros cristianos en la comunidad de fe, ¿ellos qué hacían? Se juntaban a comer, pero no hacían grandes comidas. ¿Sí? Yo le caigo de por la casa del Seba y el Seba me dice, pero no tengo, ¿y qué está por comer? Y mira, estamos medio cortos, vamos a hacer un arroz y acá tengo para tirarle pesto. Bueno, vamos, y nos sentamos y comemos. ¿Qué comemos? Arroz con pesto. Pero no hacemos un asado, grande comida. Hacemos lo que hay. Eso significa el pasaje. Que se juntaban en las casas y comían, ¿qué comían? Lo que había. Por eso es con sencillez. ¿Sí? Llanamente quiere decir. La palabra es llanamente. ¿Comían qué? Llano, lo que había. ¿Sí? Por eso, ese texto, particularmente, si bien el concepto
que nosotros rescatamos de ahí para la Cena del Señor es valedero, ¿sí? Porque es cierto que lo partían en la casa, ahora vamos a ver en Hechos, pero ese texto particularmente para explicar el punto está sacado de contexto. Sí está bien, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 7, que es el versículo del punto que sigue, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba. Ahí el partir el pan sí se refería a la Cena del Señor, ¿sí? Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se llevaban reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? En un aposento alto. ¿Qué era un aposento alto? Era, claro, una casa, el tercer piso, después lo aclara y se cayó del tercer piso, Eutico, ¿sí? Era el tercer piso de una casa. ¿Dónde se reunieron entonces a partir el pan? En una casa, ¿sí? No sé si me explico. El concepto del 248, el del 246, digamos, lo que pretendió el que hizo el apunte es correcto, pero el texto no es correcto, es correcto el texto entonces de Hechos, capítulo 20, versículo 8, ¿sí? Y luego dice, ¿qué día de la semana lo hacían? ¿Qué día de la semana lo hacían? Primer día de la semana. Tenía una cuestión práctica, porque trabajaban y cobraban el séptimo día. Entonces, el primer día de la semana llevaban lo que habían cobrado, ¿sí? Y bueno, porque aparte levantaban las ofrendas, ¿sí? Entonces, tenía un sentido práctico esto del primer día. Por eso, de la tradición cristiana de la iglesia primitiva, nosotros también, cada primer día de semana, ¿sí?, nos reunimos y hacemos lo que hacían los primeros cristianos. ¿Qué hacían? Partían el pan. Este partimiento del pan se refería así a lo que era la Cena del Señor, a la reunión de conmemoración, ¿sí?, en el cual, bueno, se recordaba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bien, ¿podemos seguir? 1 Corintios 10:16. Señor. 28, sí. El 27 dice que lo hacían el primer día de semana y el 28 dice que lo hacían en el aposento, en este caso lo hicieron en el aposento alto, y el aposento alto era un aposento de una casa, una habitación de una casa, ¿sí? Hasta ese momento no había iglesia. Ustedes recuerden que ellos se reunían en las sinagogas todavía, ¿sí? La iglesia se reunía en la sinagoga y no había templos como tenemos hoy. Los templos fueron muchos posteriores, fueron cerca del tercer siglo, recién empezaron a aparecer los templos como tenemos hoy en día, ¿sí? Hasta ese momento siempre se reunían en casas de familia, después cuando empezó la persecución se reunían en las catacumbas, ¿sí? No había templos como tenemos hoy templos nosotros en día, ¿sí? Dicen que para identificarse los cristianos, ¿vieron que hay muchos autos que tienen el pescadito? ¿Sí? Bueno, el pescadito ese era el símbolo que se usaba en las catacumbas para indicar la señal de cristianismo. ¿Por qué? Porque pescado en griego es ictis, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una, ¿cómo se llama cuando toma cada primera letra? Un acróstico, ¿sí? Hicieron un acróstico, entonces dijeron Jesús, Cristo, Theos, Iuios, Soster. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Entonces, era el pescadito, porque ictis es pescado, y para ello era un acróstico donde señalaba, ¿sí? Por eso, hoy en día, muchos pegamos en el auto el pescadito, señala que es cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es Dios, Hijo, Salvador, ¿sí? Allí también hay un punto a favor para la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? Que la iglesia primitiva verdaderamente creía que Jesús era Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía Dios, Hijo, Salvador, ¿sí? Entonces ellos, ahí en ese acróstico, parece una pavada, pero en ese acróstico figura como ellos también su creencia en que Jesús verdaderamente era Dios, como nosotros lo podemos ver a través de la Escritura, ¿no? Pero es un testimonio fuera de la Escritura, ¿sí? Extraescritural de la divinidad de Cristo, de la creencia en la divinidad de Cristo, ¿sí? 1 Corintios 10:16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Allí dice, ¿cuál es la palabra que describe el acto de tomar la copa y comer el pan? ¿Y qué significa esa palabra? ¿Qué es eso? La comunión, ¿sí? Comunión es koinonía, y básicamente lo que quiere decir es compartir con los otros, es tener la unión común, ¿sí? El compartir, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros
partimos el pan, ¿sí? Mostramos la comunión que tenemos entre nosotros, ¿sí? Y luego el 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y allí dice la pregunta, ¿qué hecho nos identifica como un solo cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es? El partimiento del pan. Cuando nosotros partimos el pan, nos identificamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es uno solo. El pan es uno solo cuando empieza, ¿sí? Pero ¿qué pasa luego? Cada uno va sacando un pedacito, pero el pan sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, me refiero en diferentes pedazos. Entonces, es la comunión, es figura de la comunión que tenemos cada uno, entre todos nosotros, todos los que participamos del pan en ese momento, ¿sí? ¿Con qué? Con un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Bien, ¿podemos seguir? 1 Corintios 11:21 dice, ¿cuál es la tergiversación de la reunión? 11:21 dice, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Qué pasaba con los corintios? Los corintios habían hecho un desastre de la cena del Señor, esa es la realidad, por eso Pablo tiene que poner en orden esto. ¿Qué hacían ellos? Ellos no tomaban la cena del Señor, por eso habla mucho del discernimiento, es un tema bastante amplio. Ellos lo que hacían eran comer, ellos literalmente cada uno se traía a la casa un pedazo de pan y comían, o sea, no hacían el simbólico de un trozo de pan. Ellos comían y tomaban, fíjense, hasta el punto de que de embriagarse. Dice, uno come, ¿sí? Y se embriaga y el otro no tiene que participar, ¿sí? Entonces, dice ahí la pregunta, dice, ¿cuál era la tergiversación de la reunión? Que para el Corinto era comer la cena. La cena del Señor era ir a comer, ¿sí? ¿Y qué le faltaba? Por eso luego también se complementa con otros pasajes. ¿Qué le faltaba? El discernimiento espiritual de lo que estaban haciendo con ese acto, que no es, dice, esto no es comer la cena del Señor, le dice Pablo. No es comer, no es el hecho de, ¿qué vas a hacer? No, voy a comer. ¿Por qué? Porque es una especie de menosprecio y no tenían discernimiento, que lo que ahí estaban haciendo era, ¿sí? Participando de la comunión en el cuerpo de Cristo o en la sangre de Cristo, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, allí dice, ¿cuál era la tergiversación? Era comer y embriagarse, ¿sí? Tomaban los símbolos sin discernimiento, ¿sí? No sé si me explico. ¿Se entiende el punto? Y allí, bueno, ya lo mencionamos en la introducción, el 1 Corintios 11, versículos 24 y 25, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, ¿en qué? Memoria de mí. ¿Sí? La pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de la cena del Señor, según lo expresado? Hacer memoria de Cristo, ¿sí? Hacer memoria de Cristo. Por eso nosotros cuando venimos normalmente oramos y se busca de generar un ambiente, uno con la mente, ¿sí? De que fijarnos en qué, en esos símbolos, ¿sí? ¿Qué es? Cuerpo y la sangre de Cristo, hacer memoria de Cristo. ¿Sí? Por eso es necesario también abstraerse un poco de los problemas, de lo que uno pueda llegar a tener y pensar en qué, en Cristo. ¿Sí? No es cualquier cosa lo que hacemos, ¿sí? Estamos haciendo memoria, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de la memoria de Cristo, nos referimos al sacrificio completo, a la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección, ascenso y la esperanza gloriosa que tenemos, ¿sí? De estar con Él. Luego dice, ¿hasta cuándo vamos a celebrar la cena? Fíjense, 11:26, dice, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si nosotros vamos a Mateo, dice, os digo, Mateo 26:29, dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allí, la venida hasta que la muerte anunciáis, hasta que Él venga, que lo vamos a hacer hasta que Él venga, allí Cristo se refiere a su segunda venida. Si bien la iglesia va a ser arrebatada antes, ¿sí? Pero de esta forma se va a seguir hasta que Él venga y Él mismo lo tome de nuevo, ¿con quién?
con sus discípulos, o sea, con todos los resucitados, cuando Él venga y se establezca en su reino. ¿Sí? Entonces, esta venida de Cristo acá, ¿sí? Lo que yo entiendo es que se estira ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida literal. ¿Sí? Hasta su segunda venida literal, porque va a ser allí donde Cristo va nuevamente participar o tomar del fruto de la vid, como Él mismo dice allí en Mateo. ¿Por qué? Porque el texto deja abierto allí la explicación, porque nosotros entendemos cuando hablamos de venida de Cristo, podemos hablar específicamente del evento puntual de su segunda venida, cuando Él ponga su pie sobre la tierra en el Monte de los Olivos, como dice Hechos, capítulo 1, o también podemos hablar en sentido general de los acontecimientos que rodean a la venida de Cristo, lo cual incluye el arrebatamiento, y muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Que leemos de la venida de Cristo, dice que los muertos en Cristo serán arrebatados, pero antes habla de la venida, en realidad se refiere al sentido amplio de los eventos que rodean a toda su venida. Y esto acá, ningún comentarista puede captar ningún comentario al respecto de este punto. Lo que yo entiendo es que aquí se refiere, por el pasaje de Mateo y por el pasaje es que se refiere a su segunda venida literal, es decir, segunda venida de Cristo cuando Él venga luego de los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos? La venida de Cristo aquí, segunda venida, no arrebatamiento. ¿Sí? Bien. Hebreos 10:22. ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer? Si no, seguimos. Vamos a leer todo el pasaje. Este pasaje habla específicamente de la Cena del Señor, ¿sí? Este pasaje habla de la Cena del Señor. Vamos a empezar desde el 19 porque después más adelante inclusive lo retoma, así que lo vamos a ver y vamos a ir extrayendo ya lo vamos a dejar leído íntegramente, así tenemos el concepto global. Dice, versículo 10-19, dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Si ustedes ven, acá aparecen los dos símbolos que están en la Cena del Señor. Primero dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo la sangre de Jesucristo en la obra de expiación, en la obra de salvación? Nos abrió el camino al Padre. Luego dice, ¿pero qué pasa? Había un velo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Allí literalmente dice, en el camino nuevo y vivo, dice el sacrificio recién matado. ¿Sí? Es el sacrificio recién matado. ¿Por qué hago esta aclaración? Tal vez alguno recuerda en Génesis, cuando Dios hace el pacto con Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham cayó en un sueño? Y que Dios le dijo a Abraham, bueno, sacrifica. Y Abraham sacrificó, partió los animales grandes por la mitad, por ejemplo, las palomas y eso, no, los puso uno y uno. Pero después lo que fueron los animales grandes, ¿el qué hizo? Lo partió a la mitad y lo fue colgando. Y quedó un camino por el medio, ¿sí? Entre las dos partes de las piezas colgadas de los animales. Y ese fue el sacrificio. Acá lo que está diciendo Hebreos es eso, ¿sí? Vale decir, el velo, el cuerpo de Cristo se rompió por nosotros, ¿sí? Y nos abrió y nos dejó ese camino, como ese camino por el cual pasó Abraham cuando hizo el pacto con Dios, o Dios hizo el pacto con Abraham, mejor dicho, ¿sí? Cristo también fue partido y nos abrió el camino. Y acá dice, el velo que había, ¿qué era? Era su cuerpo, ¿sí? El velo era su cuerpo, se partió su cuerpo, ¿sí? Y nos dejó abierto el camino, como el sacrificio que hizo Abraham. No sé si se explica, es un simbolismo que utiliza. Y está bárbaro porque es justamente lo que sucede en la Cena del Señor. ¿Sí? Tenemos la sangre de Cristo, con el cual tenemos llegada, porque tenemos perdón de los pecados hasta el mismo lugar santísimo, ¿sí? Y el cuerpo de Cristo nos hace el camino, ¿sí? Nos hace el camino como el sacrificio que se hizo en la antigüedad, ¿sí? Nos hizo el camino para llegar a ese lugar santísimo. Cuando nosotros hablamos del lugar santísimo, a mí se me pone la piel de gallina. Nosotros tenemos que entender, ¿saben lo que el sacerdote entraba una vez al año? ¿Sí? ¿Y saben lo que le ponían en la cintura al sacerdote una vez al año? Una soga le ponían. ¿Por qué? Porque entrar al lugar santísimo significaba que si la persona estaba en pecado, se caía muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Le ataban una soga a la cintura, por las dudas. Entonces, si se caía muerto, nadie podía entrar. Con la soga lo sacaban. ¿Qué pasaría hoy en día, ¿sí? Si nosotros, o mejor dicho,
voy a esto, ¿realmente somos conscientes cuando vamos a participar en los símbolos, en la cena del Señor, que estamos en el lugar santísimo? ¿Somos conscientes de lo que vamos a hacer? ¿Somos conscientes de que nosotros con nuestra oración, nuestra alabanza, ¿sí?, tenemos libertad y llegamos hasta el lugar santísimo? ¿Y qué pasaría si pasaría lo mismo que con los sacerdotes? Que en ese momento, si estamos en pecado, Dios nos fulminaría. ¿Sí? ¿Quién estaría acá? No sé si me explico. ¿Sí? Por eso el examinarse es tan importante. ¿Sí? Porque no estamos nosotros decimos, bueno, estamos en la iglesia de Güemes. No estamos en la iglesia de Güemes 11-19. Estamos en la cena, estamos en el lugar santísimo. ¿Sí? Estamos en el lugar santísimo. Tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Sí? Y a veces lo tomamos tan ligeramente, a veces, y no es para ustedes, es para mí. ¿Sí? A veces uno piensa los problemas del trabajo y las cosas que uno tiene, y uno dice, pero yo estoy participando de eso, y tengo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre. Y sí, y yo me imagino a mis dos lados el cuerpo de Cristo partido por mí, ¿sí?, y su salvación, y su sangre que me limpió los pecados, y me imagino ese lugar santísimo, y el hecho de poder llegar hasta ahí, ¿sí?, y me considero digno de llegar ahí. ¿Somos dignos realmente? Como a veces decimos, no, si él tiene problema conmigo, de última es problema de él. Ahora, no es problema de él, porque vos no podés llegar hasta el lugar santísimo si tenés problemas con él. ¿Sí? Y si nosotros seríamos realmente conscientes, ¿a dónde dejaríamos nuestro orgullo muchas veces por las discusiones, peleas que tenemos? ¿A dónde dejaríamos un montón de cosas si seríamos realmente conscientes? Que si nosotros entramos ahí, caeríamos muertos. ¿Cuántos participaríamos muchas veces? ¿Sí? A mí, sinceramente, me pone la piel de gallina y me lleva a examinarme muchísimo, ¿sí?, al momento de poder tomar un símbolo o lo que sea. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Y es como dice Pablo, no es comer la cena. No es comer la cena, ¿sí? ¿Qué es? Es la participación del cuerpo de Cristo y es la participación de la sangre de Cristo. Y estamos, espiritualmente, ¿es dónde? En el lugar santísimo, en la mismísima presencia de Dios. En la mismísima presencia de Dios. Para mí, este es un texto realmente que a mí, la primera vez que lo enseñé, me puso la piel de gallina el hecho de pensarlo. Es difícil expresarlo a través de las palabras, lo que uno quiere decir, pero el escalofrío que me corre al poder imaginarme la situación, ¿sí?, realmente me hace tener miedo literal de ver mi vida y ver lo que yo soy, y muchas veces, por supuesto, que me lleva a la confesión de pecados y a querer solucionar con cualquier hermano el problema que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque no quiero tener obstáculos, ¿sí? Tal vez el juicio de Dios no vaya a caer sobre mi vida, ¿sí?, porque si Dios ya no se comporta de esa manera, ya Dios delegó su juicio, lo vamos a ver dentro de 15 días. Dios delegó el juicio en la iglesia, ¿sí? Seguramente no nos vamos a caer fulminados como Ananías y Zafira, por ejemplo, ¿sí?, pero no por eso no podemos dejar de examinarnos y de tener miedo de lo que pueda llegar a ser en nuestra vida. Pablo dice, muchos han enfermado y muchos aún duermen también, ¿sí? ¿Por qué? Por tomar la cena indignamente, ¿sí? Es un punto que a mí particularmente me pone la piel de gallina y me mueve mucho. Dice el versículo 21, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿sí? Esto es Cristo, por supuesto. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, bueno, pues mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Allí, volvemos al apunte, allí dice, versículo 22, dice, la cena del Señor es una reunión con la participación individual de cada creyente. Teniendo en cuenta Hebreos 10:22, escriba las 4 características de la persona que participa. Primero, ¿qué dice? Corazón. Dice, acerquémonos pues con corazón sincero, ¿sí? Luego dice, plena certidumbre de fe. Ahí no se refiere a la fe salvadora, ¿sí? No se refiere a la fe salvadora. Allí lo que se refiere a la fe práctica de creer, ¿sí? ¿De qué? Que tenemos libertad para llegar al lugar santísimo, etcétera, etcétera, lo que viene hablando antes, ¿sí? La fe práctica de que verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo allí es memoria, ¿sí?, de Cristo. ¿Se entiende? No se refiere específicamente en plena certidumbre de fe, ¿sí? Se recuerda que dice que Pablo decía, todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Entonces nosotros cuando tomamos la cena hacemos memoria de Cristo, creemos, por ejemplo, que como Cristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Cristo está. Creemos que allí, cuando nosotros nos reunimos aquí, ¿sí?, y hablamos de Cristo, cuando estamos reunidos en su nombre, está Dios en medio nuestro, ¿sí? Ahora,
¿Qué es eso? Dame una prueba física de que eso es una prueba tangible. No te puedo dar una prueba tangible. ¿Qué es? Es la certidumbre de fe, la certeza que tenemos en nuestra fe de que Dios está aquí con nosotros. ¿Sí? Y esa es la plena certidumbre de fe. No dudando, che, ¿estará Dios acá con nosotros o no? No. Dios, cuando nosotros celebramos la cena, plena certidumbre de fe. Dios está con nosotros. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Básicamente, tengo un problema con otro, tengo pecado en mi vida, confieso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para entrar al lugar santísimo, ¿sí? Tengo que entrar purificado el corazón. ¿Sí? Purificado el corazón. Y luego dice, lavado los cuerpos con agua pura. Por supuesto que acá está haciendo, por así decirlo, una especie de comparación entre la entrada del sacerdote al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenían un ritual de lavamiento ellos del cuerpo. No se entiende muy bien, o no hay una certeza respecto a lo que se refiere al lavamiento, ¿sí? No se refiere a que uno tiene que bañarse antes de venir a la cena, ¿sí? Pero aquí posiblemente haga referencia a lo que es el bautismo, ¿sí? A lo que es el bautismo. Lo tomo de Francisco La Cueva, lo saqué del comentario a Matthew Henry, digamos, de Francisco La Cueva. Él lo que dice que no hay una certeza específicamente respecto a lo que se refiere al lavamiento, pero lo más probable es que se refiera al bautismo. ¿Por qué? Porque por supuesto que para participar en la cena es necesario estar bautizado, ¿sí? Estar bautizado. ¿Por qué? ¿Qué significa el bautismo? Es la identificación con Cristo, ¿sí? Es la identificación con su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, en esa identificación, ¿sí? Aquí hay el paralelismo, por lo tanto, lo que se entiende es que tiene que ver con el bautismo, ¿sí? Estar bautizado, la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, en los símbolos de la cena. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bien. Lo que pasa es que allí Hebreos lo que busca es un paralelismo. El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía muchos rituales de lavamiento y todo lo demás. Entonces él lo saca de allí, ¿sí? Y también lo dice, y por ahí en nuestra mente no lo llegamos a comprender plenamente, yo por lo menos, que uno es medio. Punto 9. Dice, cuando asistimos a la cena del Señor, corremos riesgo de cometer errores y pecados, claramente observados. Mencionar cuáles son en base a los pasajes que se sugieren. 1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que coma o beba de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice, ¿qué significa esto? ¿Sí? Versículo 29 dice, el que come y bebe indignamente, ¿y qué es comer y beber indignamente? Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio, come y bebe para sí. Discernir es diacrino y tiene que ver con juicio. No juicio de juzgar, sino con juicio de valor, ¿sí? No con juicio de juicio judicial, ¿sí? Sino con el juicio de valor que uno emite. Es decir, ser consciente de lo que uno está haciendo. Por eso, en la cena, más allá de que tenemos por decirlo de cierta forma, un ritual, un culto, una forma de realizarlo, debe ser sin ritualismo, debe ser consciente de lo que estoy haciendo. O sea, no hacerlo por el ritual, ¿sí? ¿Qué hacemos? No, tengo que ir a la cena. No. Consciente, discernimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? Estoy participando del cuerpo de Cristo, estoy participando de la sangre, la comunión con los hermanos, estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es necesario tener discernimiento. ¿Sí? ¿Qué es? Juicio de valor. Para que yo pueda tener un juicio de valor, tengo que tener el conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso allí donde dice comer el pan y beber la copa del Señor es indignamente. Y esto significa no discernir o no juzgar, ¿sí? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo puse ahí que me pareció un ritualismo sin conciencia, ¿sí? Hacer el ritual por el ritual en sí mismo, sin ser consciente de lo que uno está haciendo, ¿sí? Primera Corintios dice participar de la cena de manera, y allí, 1 Corintios 11:22, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y el 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. ¿Sí? Allí lo que yo veo es un desorden, ¿sí? Lo hacían de manera desordenada. Venía uno, empezaba a comer y comía,
y luego venía otro que no tenía nada y el otro no le compartía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo hacían de manera desordenada, ¿sí? No lo hacían de manera ordenada y como lo que decía antes, lo hacían sin el discernimiento de lo que estaban haciendo. Para ellos era comer y tomar. Entonces, llegaban al punto de que uno tenía hambre y comía y se saciaba, el otro tenía hambre y no se saciaba, y uno que tomaba mucho se emborrachaba y el otro no tomaba, no participaba. Entonces, había todo un desorden ahí. Entonces, allí Pablo que dice, bueno, espérense, si llega primero, espere, participen todo. Y si alguno tiene hambre, coma en la casa, venga con la panza llena, ¿sí? Luego dice Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda, ¿sí? Allí dice, si tu hermano tiene algo contra ti. Por eso es necesario, si bien acá no habla específicamente de la cena, por supuesto, porque no estaba instituida en este momento, ¿sí? El principio sí es aplicable. ¿Sí? El principio sí es aplicable. Si tengo un problema con mi hermano, ¿por qué? Porque cuando yo canto son frutos de labios, ¿sí? Que alaban su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo voy a traer los frutos de mis labios, si tengo un problema con mi hermano, andá primero a solucionar lo que vos tenés. Pero fíjense que dice Jesús, no si vos tenés algo contra tu hermano. ¿Qué es lo que dice? Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Si tu hermano tiene algo contra ti, por supuesto, que si yo tengo algo contra mi hermano, con más razón. ¿Sí? Ahora puedo decir, ¿por qué le tengo que ir a pedir o arreglar las cosas con él? ¿Sí? Si él es el que tiene problemas conmigo. ¿Sí? No, lo que Jesús nos manda es, si él tiene problemas con vos, andá, voy a arreglarlo. ¿Sí? Fíjense que no dice, si vos tenés problemas, andá, voy a arreglarlo. Dice, si tu hermano tiene problemas contra el tuyo, andá, voy a arreglarlo, antes de traer tu ofrenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se escuchan esos comentarios y dicen, no, si él tiene problemas conmigo, que venga él y lo hable. Pero Jesús, ¿qué te dice? Si él tiene problemas con vos, andá vos y hablalo. Y después presenta tu ofrenda, ¿sí? Después participa, después alabas a Dios, ¿sí? Pero arregla primero el problema que tenés con tu hermano. 1 Corintios 11, 18. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Allí dice, cuando hay divisiones, ¿sí? Luego vuelve, al final, vuelve a tratar el tema de las divisiones, ¿sí? Puede haber divisiones. ¿Qué había? Cada uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, decían los corintios, ¿sí? Había divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Y eso no debe ser, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? La iglesia de Cristo, ¿sí? No hay sectarismos, o no debería haberlos, ¿sí? Como había, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Entonces dice Pablo, es cierto que es bueno que haya divisiones, ¿por qué? Porque a través de la división uno ve quién es de la familia de la fe y quién no, ¿sí? Dice, en parte lo creo, dice, pero no tiene que haber en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no tiene que haber divisiones. Ustedes imagínense, una división en el cuerpo de Cristo es como imaginar que yo tengo un brazo funcionando en otro lado. Si somos un cuerpo, estamos todos unidos, ¿sí? Y esa unidad es espiritual a través del Espíritu Santo, pero es práctica. ¿Y cómo es la unidad práctica? Bueno, que no tiene que haber divisiones, sectarismos dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque sería como eso, como decir, bueno, tengo el cuerpo acá y anda un pie dando vuelta por allá y otro brazo por allá y el torso, ¿sí? Y no, eso no pasa, ¿sí? No pasa. Entonces, en la iglesia, dice, no tiene que haber divisiones. Es un pecado si hay división dentro de la iglesia. Luego dice, Hebreos, leímos hoy, 19 y 20, 10, 19 y 20. Dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Sí? Allí dice, no tener libertad. ¿Sí? Nosotros tenemos libertad. Es un pecado si nosotros nos sentimos o no tenemos, o creemos que no tenemos libertad para poder entrar, ¿sí?, al lugar santísimo. ¿Sí?
Por eso la plena, eso va enganchado directamente ¿con qué? Con la plena certidumbre de fe. Uno puede decir, bueno, dame una prueba material de que vos entrás al lugar santísimo. No, yo prueba material de entrar al lugar santísimo no te puedo dar. Pero ¿qué tenemos? La plena certidumbre de fe de que es así, ¿sí? La plena certidumbre de fe, lo creemos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos una prueba física o material? No, lo creemos porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo dice la Biblia, y si la Biblia es la palabra de Dios, lo creemos porque está allí. El punto 10 se va a ver en más detalle dentro de 15 días, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos puntos que tenían. 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Ahí le voy a pedir a algún hermano que lo lea, porque me falta un pedazo de Biblia. ¿Sí? Si alguno lo puede leer. Bien, ¿qué pasó ahí en 1 Corintios? Si el muchacho había cometido un caso de incesto, ¿sí? El papá estaba separado de la mamá, no sabemos si había muerto la mamá o qué, estaba vuelto a casar, y el muchacho, ¿sí?, se vinculaba con la madrastra o con la mujer del papá. Era una conducta que él tenía, es decir, él lo hacía como práctica, y la iglesia, nada, ¿sí? La iglesia, nada. Entonces Pablo, ¿qué dice? Yo ya lo juzgué a este muchacho, ustedes apártenlo, y acá me está hablando de qué, de la excomulgación, de sacarlo de la comunión. Dice, hay tres expresiones que así lo declaran. Dice, primero dice, no os juntéis, ¿sí? Dice, ni aún comáis. Ahí no se refiere a la cena, ¿eh? Ahí lo que se refiere es, no te juntes, es decir, no voy a mi casa a tomar mate, ¿sí? No, ¿por qué? Porque de cierta forma estarías como convalidando o apoyando su conducta, ¿sí? Tampoco lo que se refiere es que le vas a cerrar la puerta en la cara o falta de amor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es la no participación con él en su mala obra, ¿sí? Y luego dice, quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Aquí se refiere específicamente al muchacho que está hablando ahí, ¿sí? Dice, quítenlo. Era un mal testimonio para toda la iglesia. Ustedes imagínense, ¿sí? La iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, estaba acostumbrada a este tipo de conductas, ¿sí? La comunidad de Corinto, no de la iglesia, la comunidad en general de Corinto estaba acostumbrada a este tipo de conductas, ¿sí? Allí estaba el templo de Afrodita, ¿sí?, donde se hacían rituales paganos de sacerdotisas, ¿cómo se llama?, cultos orgiásticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Se hacía todo eso ahí, por eso era terrible lo que había. Ahora, este muchacho estaba de esa manera trayendo eso mismo dentro de la iglesia. Entonces Pablo que le dice, no, quítenlo del medio, sáquenlo de acá, ¿sí? Y nos deja sentado a nosotros un principio, ¿sí? Dice, en relación al punto anterior, describe, según los pasajes señalados, a qué hermanos habría que separar o quitar de la comunión. Según el pasaje que vimos, 1 Corintios 5:11, dice, primero, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, luego dice, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Y si ustedes se fijan, al lado ponen como pasaje paralelo 1 Corintios 6, del 9 al 11, y ahí suma a los afeminados, a los homosexuales y a los estafadores, ¿sí? Fíjense, el 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ahí me falta un pedazo de Biblia, ni los borrachos, ni los maldicientes, me falta un pedazo, los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿sí? Ahí la nena me sacaron la orejita y me dejaron sin ese pedazo, ¿sí? Dice, pero vos,
Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Por eso ahí agrega, si ustedes se fijan, también a los afeminados, homosexuales y los estafadores. ¿Sí? Allí lo que habla, por supuesto, uno puede decir, bueno, allí figura uno de los pecados más comunes, la maledicencia. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, ¿quién puede decir yo estoy exento de haber cometido tal pecado? ¿Sí? O idolatría, si lo entendemos en el sentido no de una virgen, un santo, lo que sea, sino idolatría en el concepto amplio de idolatría, de poner en el lugar de Dios alguna otra cosa que yo pueda tener, un club de fútbol, una profesión, lo que sea. ¿Sí? Que en vez de ocupar el primer lugar, la familia. ¿Sí? Uno idolatra a la familia cuando la familia, o lo que sea, el equipo de fútbol, el auto, no sé, lo que sea, ocupa el primer lugar, el lugar de Dios. ¿Sí? Eso es idolatría. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién en algún momento no pecó, no cambió las prioridades, alteró las prioridades? Muchas veces, por ahí en algún mensaje uno se da cuenta de este tipo de cosas y dice, sí, la verdad que en esto me estaba equivocando. ¿Sí? Acá lo que habla, lo que apunta es al hermano, porque el muchacho este de Corinto, lo que tenía era una vida de pecado. Es decir, no es que él pecó, se arrepintió, él vivía en el pecado. ¿Sí? Por eso dice, ninguno que llamándose hermano sea borracho. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, uno puede pecar, sí, para eso está el arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros tenemos 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la confesión del pecado, ¿qué es lo que implica? Que si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pego media vuelta y vuelvo a mi camino. ¿Sí? No que yo me arrepiento y sigo caminando por donde venía, porque entonces no es arrepentimiento, a lo sumo será remordimiento como Judas. ¿Sí? Pero fíjense lo que hizo, fíjense la diferencia entre Judas y Pedro en ese caso. Judas, ¿sí? La Biblia utiliza la palabra arrepentimiento, pero la palabra que le cabe es la palabra de remordimiento. Dice, Judas se arrepintió, compró un campo y se ahorcó. ¿Sí? Él no volvió, ¿sí? A buscar el arrepentimiento o a buscar el perdón de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el perdón o el arrepentimiento bíblico? Lo que hizo Pedro. Pedro dice que salió, lloró amargamente. ¿Sí? Y después, ¿qué fue? Cuando Cristo lo buscó, él volvió y Cristo lo restauró. Entonces, en ese concepto, y ya no volvió a negarlo. De hecho, pagó con su vida su fe, porque Pedro murió crucificado cabeza abajo porque se creía indigno de morir en la muerte de Cristo. Entonces, nosotros vemos que él, ¿qué hizo? Primero, para preservar su vida, negó a Cristo, porque él pensó que si él decía que si él estaba junto con Cristo, posiblemente lo mataban como lo iban a matar a Cristo. ¿Sí? Pero después él pagó con su vida su fe. Por lo tanto, vemos que ahí el giro de Pedro fue distinto. Primero mintió y negó a Cristo, pero después, ¿qué hizo? ¿Sí? Dio testimonio de Cristo y eso le costó su vida. Entonces, el concepto de arrepentimiento cristiano es ese. ¿Sí? Si yo sé que peco, yo sé que pequé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Media vuelta, me arrepiento y no lo hago más. ¿Sí? No lo hago más. No, me arrepiento, ¿sí? Y lo puedo seguir haciendo o lo sigo haciendo. ¿Sí? Es el dar media vuelta y volver por el camino. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Tito 3, 10 y 11. Dice, al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Es un terrible pecado en la iglesia causar divisiones. Terrible pecado. Vamos a ver ahora también Romanos 16, 17. Este es un tema que se va a desarrollar más profundo, mejor, en la próxima clase. ¿Sí? Por eso está dado de manera bastante escueta. Romanos 16, 17 dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos. ¿Sí? Por lo tanto, así Tito es a los que causan divisiones y Romanos es a los que causan divisiones. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Apartarlos, ¿sí? Apartarlos. ¿Y esto de qué me habla? Descomulgar, ¿sí? Si un hermano insiste en causar divisiones dentro de la iglesia, si un hermano es llamado a la atención, pero si el hermano insiste y no se echa atrás de su conducta, ¿sí? Le puede caber el hecho de que sea desacado
de la comunión, ¿sí? De la participación de los símbolos. En este caso, se va a explicar mucho mejor dentro de 15 días. Creo que dentro de 15 días, sí, en la próxima clase, ¿sí? Porque ahí ya se habla específicamente del tema de la excomunión. Pero es necesario que nosotros tengamos todo esto en cuenta, pero no para mirar a otro y decir, Oscar, ¿sí? Es para que me mire yo mismo y diga, ¿cómo está mi vida? ¿Yo soy causa de divisiones? ¿Sí? Entonces, todos estos elementos son para análisis personal, ¿sí? Son para análisis personal. Es importante, como decía, cada uno, decía Pablo, examínese a sí mismo. Entonces, si nosotros vemos cómo está mi vida delante de Dios, y yo vuelvo al pasaje de Hebreos, ¿sí? ¿Sería necesario que me aten una soga a mí en la cintura cada vez que yo vengo a tomar los símbolos? ¿Sí? ¿Sería necesario? Entonces, examinémonos cada uno, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si somos dignos realmente de tomar la cena. Y si tenemos problemas, ¿sí? Si hay pecado en nuestra vida, confesemos los pecados, solucionemos los problemas, hablemos con los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque esto es lo que digo yo? No. Porque esto es lo que dice la Biblia, porque esto es lo que Dios quiere para una congregación sana, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esta noche. La verdad que es un tema hermoso, a mí particularmente me encanta, ¿sí? Me encanta. ¿Por qué? Porque da muchísimos consejos prácticos. Y Pablo en esto no andaba con muchos rodeos. Él dijo, el hermano que esté en pecado, más vale no te juntes. ¿Por qué? Porque termina contaminando toda la iglesia, ¿sí? Entonces, que la palabra de Dios, ¿sí? Llegue a nuestros corazones y que realmente nos motive a orar como Él quiere que nosotros obremos. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres claro con nosotros y tu palabra llega a nuestros corazones y Señor, porque, Señor, tú eres todo para nosotros. Nos has dado salvación, vida eterna, Señor, y podemos gozar de muchísimos privilegios y sabemos y entendemos que estamos en tu misma presencia, podemos llegar hasta ti, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, porque Él nos abrió el camino, porque Él rompió el velo, Señor, y ya no hay impedimento. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos tener todos estos privilegios, porque no fueron por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Te pedimos que bendigas tu palabra en nuestra vida, Señor, y que pueda llevar fruto, Señor, conforme para lo cual tú lo has enviado. Bendice también a los hermanos que no han podido estar, Señor, y el resto de esta reunión, y luego también cuando nos vayamos cada uno a su casa, Señor, que podamos seguir pensando y meditando en lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.